En los rincones más lejanos del sistema solar, donde el Sol es apenas una chispa en la oscuridad, existe una frontera helada que guarda secretos desde el nacimiento del universo, mundos ocultos, órbitas imposibles, y quizás presencias que no quieren ser descubiertas. Este no es un simple viaje por el espacio, es una expedición al límite de lo desconocido, al corazón del cinturón de Kuiper, donde la ciencia se mezcla con el misterio y cada hallazgo puede cambiarlo todo. Antes de que comencemos, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio de esta serie. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando este documental, porque hoy, juntos, vamos a cruzar la última frontera. Capítulo 1. Jornada a los confines del sistema solar. Imagina que estás a bordo de una nave, dejando atrás la Tierra, el único hogar que conoces. A través de la ventanilla, ves cómo el planeta azul se reduce a un punto luminoso suspendido en la oscuridad, infinita. La voz del comandante resuena en tu mente. Nuestro destino está más allá de todo lo conocido. La sensación es extraña, una mezcla de fascinación y un leve temor que no puedes ignorar. Sabes que el viaje no es solo hacia lo distante, es hacia lo desconocido. La travesía comienza cruzando la órbita de Marte, el planeta rojo con sus tormentas de polvo interminables, y te adentras en el peligroso cinturón de asteroides, un campo caótico donde rocas del tamaño de ciudades vagan sin rumbo. Un impacto aquí sería el fin, pero la nave sigue su curso, esquivando amenazas, hasta que las colosales tormentas de Júpiter aparecen en el horizonte, ciclones más grandes que la Tierra, girando sin descanso desde hace siglos. Superas a Saturno con sus anillos espectrales, y luego a Urano y Neptuno, gigantes fríos que parecen observarte en silencio. La luz del Sol se debilita, deja de calentar. Afuera, la temperatura cae a niveles que ningún ser humano podría soportar sin protección. Es entonces cuando la sensación cambia. Ya no viajas entre planetas familiares, sino hacia una frontera donde las reglas conocidas pueden no aplicar. A lo lejos, un tenue resplandor se dibuja, como un anillo fantasmagórico suspendido en la negrura. Es el cinturón de Kuiper, una vasta muralla de hielo y roca que rodea al sistema solar, habitada por miles, quizá millones, de cuerpos desconocidos. Algunos pequeños como montañas, otros, mundos enteros, todos congelados en el tiempo, guardando secretos, desde la infancia del sistema solar. Aquí, la oscuridad es absoluta. El Sol ya no es más que una estrella brillante. Y el silencio, un silencio tan profundo que parece absorber tus pensamientos. Te invade la sensación de que estás siendo observado, aunque no haya nadie. Las sombras de objetos lejanos se mueven lentamente, como si se desplazaran deliberadamente para no ser detectados. Los astrónomos dicen que en este anillo helado se ocultan respuestas a preguntas que la humanidad lleva siglos haciendo. ¿Cómo nació nuestro sistema solar? ¿Estamos solos? ¿Qué misterios esperan ser despertados? Pero también advierten que aquí podría acechar algo más, algo inmenso, invisible, capaz de alterar el destino de mundos enteros. Mientras la nave se adentra, cada luz en la distancia podría ser un planeta anómalo, o algo mucho más extraño. Y lo peor es que, si existe algo allí fuera, no quiere ser encontrado. Bienvenido a la última frontera, donde el tiempo se congela, la luz muere, y los secretos esperan. Capítulo 2. Nacimiento de una frontera helada. Hace 4.600 millones de años, antes de que existieran la Tierra, el Sol o cualquier planeta, nuestro vecindario cósmico era un caos. Una nube colosal de gas y polvo, fría y silenciosa, flotaba en el vacío. No había luz, no había calor, solo materia esperando a ser transformada. Pero esa calma era engañosa. Algo estaba a punto de ocurrir que cambiaría para siempre el destino del sistema solar. La nube comenzó a contraerse, atraída por su propia gravedad, girando cada vez más rápido. En su centro, la presión y la temperatura aumentaron hasta encender una chispa nuclear, el nacimiento del Sol. Su luz rompió la oscuridad eterna, pero no alcanzó a todos. En las regiones más lejanas,
Más allá del calor reconfortante de la estrella recién nacida, el frío siguió gobernando. Allí, a temperaturas que podían congelar el aire, pequeños fragmentos de roca, hielo y metal se unieron lentamente y luego se detuvieron. Esos restos incompletos nunca llegaron a convertirse en planetas. Quedaron varados en una franja remota, un cementerio cósmico de mundos que nunca fueron. Ese lugar es el cinturón de Kuiper, ubicado entre 30 y 50 unidades astronómicas del Sol, hasta 7.500 millones de kilómetros de distancia. Este anillo helado marca la frontera de lo que alguna vez consideramos nuestro hogar estelar. Aquí, la luz del Sol tarda horas en llegar, y el calor es tan débil que nada se derrite. Durante miles de millones de años, el cinturón de Kuiper ha permanecido casi intacto, como una cápsula del tiempo. Los cuerpos que lo habitan son fragmentos originales del nacimiento del sistema solar, fósiles helados que contienen pistas sobre cómo se formaron los planetas, cómo llegó el agua a la Tierra y, quizá, cómo comenzó la vida. Pero no todo es quietud en esta región. Entre las masas de hielo se esconden colosos invisibles, mundos tan oscuros que absorben la poca luz que los alcanza. Algunos tienen órbitas caprichosas que parecen burlarse de las leyes de la física, como si algo o alguien las controlara desde las sombras. Los astrónomos advierten que el cinturón de Kuiper no es solo un archivo histórico, es también un territorio hostil. Aquí, un impacto puede liberar energías equivalentes a miles de bombas nucleares. Un cometa errante, impulsado por fuerzas invisibles, podría salir despedido hacia el interior del sistema solar y terminar su viaje en la Tierra. No sería la primera vez. Cada grano de hielo que flota aquí es un testigo mudo de un pasado violento, de colisiones catastróficas y migraciones planetarias que reescribieron el mapa del cielo. Y mientras seguimos estudiándolo, crece la inquietud. ¿Es esta frontera helada solo un museo cósmico? ¿O una trampa silenciosa que espera su momento para despertar? Capítulo 3. Los habitantes del anillo. Cósmico. El cinturón de Kuiper no está vacío. Al contrario, es un enjambre caótico de mundos, fragmentos y cuerpos helados que vagan en 1900. Silencio desde el inicio de los tiempos. Miles, quizás millones de objetos transneptunianos se esconden aquí, cada uno con su propia historia, y con secretos que podrían cambiar lo que creemos saber sobre el sistema solar. A primera vista, parecen simples bloques de hielo y roca, pero basta mirar de cerca para descubrir su verdadero rostro. Algunos son tan pequeños como una montaña, otros, como Plutón, rivalizan con la Luna en tamaño. Y luego están los que parecen seguir reglas que nadie entiende. Cuerpos que se mueven en órbitas imposibles, inclinadas o estiradas como si una fuerza invisible las arrastrara. Entre los residentes más célebres está Plutón, que durante décadas fue considerado el 9º planeta. Su degradación a planeta enano en 2006 fue polémica. Y aún hoy, muchos astrónomos luchan por devolverle el título. Plutón no está solo. Eris, más distante y apenas más pequeña. Makemake, con su brillo rojizo. Y Haumea, el mundo ovalado que gira a una velocidad de vértigo. Cada uno de ellos es un laboratorio natural, congelado en el tiempo. Pero la verdadera amenaza no proviene de los gigantes visibles, sino de los viajeros silenciosos, los cometas de periodo corto. Estos mensajeros helados pasan décadas, incluso siglos, girando en el cinturón hasta que algo, una colisión, una perturbación gravitacional, los empuja hacia el interior del sistema solar. Cuando eso ocurre, se convierten en proyectiles letales. La historia de la Tierra está marcada por impactos de 1900. Estos visitantes, algunos tan devastadores que provocaron extinciones masivas. Y no solo hablamos de piedras con hielo. Algunos objetos del cinturón de Kuiper podrían contener océanos líquidos bajo su corteza helada. Si eso es cierto, podrían albergar formas de vida microscópicas, protegidas del vacío y la radiación. Pero esta posibilidad trae una pregunta inquietante. Si existe vida aquí,
cómo reaccionaría ante un contacto con nosotros. Y si ya nos ha visitado, sin que lo sepamos, en las profundidades del cinturón, la luz del sol apenas es un susurro, y las sombras se vuelven refugio perfecto para lo desconocido. Los telescopios apenas alcanzan a captar un débil reflejo, y lo que no podemos ver es lo que más miedo provoca. Algunos científicos creen que entre estos objetos podría esconderse un planeta masivo, un depredador cósmico que altera las órbitas de todos los demás. Si existe, está ahí fuera, esperando. Cada habitante de este anillo helado es un recordatorio de que el sistema solar no es un lugar pacífico, sino un tablero de fuerzas colosales que pueden desatarse en cualquier momento. Y mientras más aprendemos de ellos, más comprendemos que esta frontera no es solo el final del sistema solar. Podría ser el inicio de algo que aún no entendemos. Capítulo 4. Plutón. De planeta a planeta. Enano, durante más de 70 años, Plutón fue el orgulloso 9º planeta del sistema solar. Un mundo solitario en la oscuridad, pequeño, helado, pero con un lugar bien ganado en los libros de astronomía. Todo cambió en 2006, cuando la Unión Astronómica Internacional le arrebató ese título, degradándolo a planeta enano. Para muchos, fue una simple decisión técnica, pero para otros, un error histórico. Lo que pocos saben es que, desde entonces, Plutón ha devuelto el golpe de la forma más inquietante posible, revelando secretos que nadie esperaba. En 2015, la sonda New Horizons de la NASA, tras un viaje de casi 10 años, sobrevoló Plutón y nos mostró un mundo que no se parecía en nada a la imagen difusa que teníamos. Lo que reveló dejó a los científicos atónitos. Montañas de hielo tan altas como los Alpes, llanuras vastas y lisas como espejos, y un paisaje que parecía vivo. Plutón no era un fósil congelado del pasado. Era un planeta activo, dinámico, pero el hallazgo más perturbador fue la fuerte evidencia de un océano subterráneo, escondido bajo kilómetros de hielo, en un lugar donde las temperaturas alcanzan los 230 °C, bajo una superficie expuesta a Minnesota. Radiación mortal. Podría existir un mar de agua líquida. Y quién sabe qué más. Si ese océano está ahí, protegido por la corteza helada, podría albergar vida microscópica. Vida que ha permanecido aislada durante miles de millones de años. Vida que no conocemos y que no nos conoce a nosotros. Los geólogos planetarios comenzaron a preguntarse, ¿cómo es posible que un mundo tan pequeño y frío conserve un océano líquido? La teoría más aceptada sugiere que Plutón tuvo un inicio caliente, formándose rápidamente en un proceso violento, con impactos masivos que liberaron calor suficiente para derretir el hielo interior. Con el tiempo, el calor residual y el decaimiento radiactivo en su núcleo habrían mantenido el océano estable. Si esto es cierto, las implicaciones son enormes. Otros planetas enanos del cinturón de Kuiper, como Eris, Makemake o Haumea, podrían tener océanos similares. Eso convertiría a estos mundos en posibles refugios para la vida en los confines del sistema solar. Sin embargo, hay un giro inquietante. Algunos expertos creen que este océano no solo podría estar vivo, sino activo, que, bajo la presión del hielo, podría generar movimientos tectónicos y erupciones criovolcánicas capaces de transformar la superficie en cuestión de décadas. En otras palabras, Plutón podría estar cambiando ahora mismo, mientras lo observamos desde la distancia. Plutón dejó de ser un planeta oficial, pero quizás se ha convertido en algo mucho más peligroso. Una advertencia de que, incluso en los lugares más fríos y lejanos, la vida y la actividad geológica pueden florecer en silencio, esperando el momento de manifestarse. Y si esto es verdad, la frontera del sistema solar podría estar mucho más viva y mucho menos segura de lo que jamás imaginamos. Capítulo 5. Sedna. El fantasma rojo del espacio. En 2003, un equipo de astrónomos detectó un punto rojizo moviéndose lentamente en la oscuridad profunda más allá de Plutón. No era un asteroide común ni un cometa perdido. Lo que habían encontrado parecía un intruso. Lo llamaron
Sedna, en honor a la diosa del mar de la mitología inuit, pero su naturaleza resultó ser mucho más extraña de lo que cualquier mito pudiera anticipar. Sedna no sigue las reglas. Su órbita es tan excéntrica que parece un capricho del caos. En su punto más cercano al Sol, el perihelio, se ubica a unas 76 unidades astronómicas, más de 2 veces la distancia de Plutón. En su punto más lejano, el afelio, se aleja a unas 937 UA, entrando en las sombras de la misteriosa nube de Oort. Completar una vuelta entera alrededor del Sol le lleva 11.400 años. Eso significa que la última vez que Sedna estuvo donde está ahora, la humanidad apenas comenzaba a practicar la agricultura. Este planeta enano es pequeño, de apenas 1000 kilómetros de diámetro, y su superficie es de un tono rojo oscuro, como si estuviera cubierta por heridas congeladas. Se cree que esa coloración proviene de tolinas, compuestos orgánicos creados por la radiación que golpea el metano y el nitrógeno de su superficie durante miles de millones de años. Pero la apariencia no es lo más inquietante, lo es su origen. Algunos científicos creen que Sedna pudo haber nacido en otro sistema estelar y haber sido capturado por el Sol durante un encuentro cercano con otra estrella en los albores del sistema solar. Otros sugieren que fue expulsado desde las regiones interiores por un objeto masivo oculto, el hipotético Planeta 9. La órbita de Sedna es tan extraña que para muchos es la pista más sólida de que algo gigantesco, invisible para nuestros telescopios, está allá afuera, moldeando el destino de los cuerpos del cinturón de Kuiper. Si ese algo existe, podría ser 10 veces más masivo que la Tierra, y en este momento, estar observando desde la oscuridad absoluta. La superficie de Sedna es letal. Temperaturas de 240 oC, sin atmósfera significativa, golpeada por radiación cósmica constante. Ningún ser humano podría sobrevivir allí ni un segundo. Sin embargo, algunos modelos sugieren que, bajo su capa de hielo, podría esconder un océano líquido, alimentado por el calor del decaimiento radiactivo en su núcleo. Si es así, podría haber vida, aislada, adaptada a condiciones que nos parecerían imposibles. Pero hay algo más. La trayectoria de Sedna, tan alejada y apartada del resto, lo convierte en un mensajero solitario. Un fantasma que nos recuerda que el sistema solar no es un espacio cerrado, sino un territorio abierto al contacto con fuerzas y mundos desconocidos. Cada vez que se acerca al Sol, Sedna trae consigo las huellas invisibles de esas regiones oscuras, y nadie puede asegurar qué más podría arrastrar. Quizás Sedna no sea solo un habitante remoto, sino una advertencia silenciosa de lo que se esconde más allá de la última frontera. Capítulo 6. Haumea, el mundo oval y acelerado. Entre las sombras heladas del cinturón de Kuiper hay un cuerpo que parece desafiar la lógica. No es redondo, no es lento, no es silencioso. Se llama Haumea y su mera presencia es una advertencia. Aquí afuera, la física se estira hasta el límite. A primera vista, los telescopios lo muestran como un punto que palpita, como si respirara. No es un error. Su brillo sube y baja en ciclos precisos, dictados por una rotación vertiginosa que bordea lo imposible. Haumea gira sobre sí mismo en unas 3,9 horas. En el fondo negro del espacio, eso es una blasfemia. Un mundo de más de 1000 kilómetros de tamaño dando vueltas más rápido que muchos asteroides pequeños. ¿Resultado? La gravedad no alcanza para mantenerlo esférico. La fuerza centrífuga lo estira, lo aplasta, lo convierte en un elipsoide triaxial, un huevo de hielo, con ejes desiguales y bordes tensados por una energía constante, como si estuviera a punto de romperse. Los modelos son claros. Si girara solo un poco más, se fracturaría. Su superficie refleja la luz como nieve fresca. Los espectros sugieren hielo de agua cristalino, algo que no debería existir a temperaturas tan bajas. Para que el hielo sea cristalino, tuvo que calentarse en algún momento. ¿Cómo? La explicación más inquietante apunta a una historia de violencia. Colisiones catastróficas que sacudieron la corteza, derritieron capas y volvieron a congelar el mundo en cuestión de horas.
De ese mismo pasado traumático proviene otra pista, una familia colisional de fragmentos con la misma firma espectral que Haumea, cuerpos menores que parecen sus hermanos rotos, esparcidos por la región. Y sin embargo, lo más perturbador no es su forma, sino lo que orbita a su alrededor. En 2017, durante una ocultación estelar, la luz de una estrella distante titiló 2 veces más de lo previsto. No era Haumea, era algo más, un anillo fino de material, decenas de kilómetros de ancho, alineado con su ecuador y en resonancia 3.1, con la rotación del planeta enano. No vemos ese anillo directamente, lo deducimos por lo que oculta y por cómo lo hace. Es una guirnalda de fragmentos, hielo y roca, un recordatorio de que el mundo ovalado vive rodeado por su propia evidencia del desastre. A eso se suman 2 satélites, Hi'iaka y Namaka. No son solo lunas, son piezas de un rompecabezas más grande. Sus órbitas, ligeramente perturbadas, cuentan una historia de tirones gravitacionales, roces invisibles, ecos de un impacto que no terminó de acomodarse. La hipótesis dominante señala un choque antiguo y brutal. El golpe arrancó material de la corteza helada, formó una luna mayor, y más tarde otro evento dispersó parte de esa luna en 1970. Fragmentos, alimentando el anillo y sembrando la familia colisional. Un ciclo de destrucción que jamás cerró del todo. Imagina estar en su superficie. El horizonte se curvaría de un modo antinatural. El cielo cambiaría de brillo en cuestión de minutos con cada giro. En el subsuelo, tensiones internas podrían crujir como hielo viejo a punto de ceder. Cualquier sonda que se acercara a demasiado baja altura tendría que enfrentar un campo gravitacional irregular, partículas del anillo viajando a velocidades cortantes y una rotación que complica cualquier maniobra. Haumea no es un lugar, es un mecanismo en marcha. ¿Por qué nos inquieta tanto? Porque rompe la idea de equilibrio. Nos recuerda que más allá de los planetas tranquilos y redondos, existen mundos al límite, sostenidos por fuerzas que apenas comprendemos. Si el cinturón de Kuiper es un museo de fósiles cósmicos, Haumea es la pieza que todavía se mueve detrás del vidrio, golpeando el marco, avisando que la exhibición no terminó. Y sin embargo, incluso este mundo impredecible podría ser solo un peón en un tablero mayor. Algunas de sus rarezas, sus resonancias, podrían estar dictadas por algo más grande y más lejano. Una presencia que no vemos, pero que deja huellas en cada órbita torcida. Si existe, no quiere ser encontrada. Si no existe, el caos aquí afuera es aún peor de lo que imaginamos. Capítulo 7. El enigma del planeta. 9. En los confines más fríos y oscuros del sistema solar, donde el Sol es apenas una chispa, hay algo que no encaja. Órbitas inclinadas, trayectorias agrupadas como si obedecieran a una fuerza invisible. Señales que apuntan a un único culpable, un mundo colosal, oculto entre las sombras. Lo llaman el Planeta 9. La hipótesis se disparó en 2016, cuando los astrónomos Konstantin Batygin y Mike Brown encontraron un patrón inquietante. Varios objetos del cinturón de Kuiper, separados por millones de kilómetros, compartían la misma inclinación orbital y se alineaban de forma extrañamente precisa. La probabilidad de que eso ocurriera por azar era mínima. La explicación más plausible: un planeta masivo, 10 veces la masa de la Tierra, ejerciendo su influencia gravitacional desde un punto ciego del cosmos. Si existe, estaría a una distancia tan absurda que la luz del Sol tardaría días en alcanzarlo. Su órbita sería tan alargada que tardaría entre 7.400 y 20.000 años en completar una vuelta. No veríamos un disco brillante como Júpiter, sino un punto casi negro, un depredador silencioso camuflado en la penumbra. Los modelos teóricos dibujan 3 posibilidades inquietantes: una supertierra helada, un planeta rocoso cubierto por hielo, con un núcleo que aún guarda calor, y tal vez un océano profundo escondido bajo kilómetros de congelación, un gigante gaseoso exiliado, un mundo parecido a Neptuno, expulsado a los confines durante el caos de la formación planetaria.
condenado a girar en la oscuridad para siempre. Algo mucho más exótico, un objeto que no se parece a nada de lo que hemos visto, quizás formado fuera del sistema solar y capturado por el Sol hace eones. Pero la teoría tiene un filo más oscuro. Algunos físicos sugieren que el planeta 9 podría no ser un planeta en absoluto, sino un pequeño agujero negro primordial, del tamaño de una pelota de tenis pero con una masa varias veces la de la Tierra. Invisible, imposible de detectar directamente, y letal para cualquier nave que se acercara demasiado. El problema es que encontrarlo no es como buscar una aguja en un pajar. Es como buscar una aguja en un desierto del tamaño de un continente, a oscuras. Los telescopios más potentes, como el Subaru en Hawái, apenas han podido rastrear una fracción del área donde podría estar. Y cada noche de observación es un pulso contra el tiempo. El objeto, si existe, se mueve, aunque sea lentamente. Mientras no lo veamos, el misterio se agranda. ¿Es realmente un planeta oculto que arrastra cometas y cambia órbitas? ¿O es un fenómeno que no entendemos? Una conjunción de fuerzas menores que imitan la huella de un coloso invisible. Lo único cierto es que algo está perturbando el orden del cinturón de Kuiper, y que ese algo podría ser más grande y más peligroso de lo que imaginamos. Y si un día lo encontramos, la pregunta dejará de ser ¿dónde está?, para convertirse en ¿qué hacemos ahora que sabemos que nos observa? Capítulo 8. Teorías radicales y posibilidades exóticas. Cuando las búsquedas del supuesto planeta 9 siguen sin dar resultados, la imaginación y la ciencia se adentran en terrenos mucho más oscuros. Lo que se esconde en los límites del sistema solar podría no ser un planeta en absoluto, sino algo que desafía todo lo que creemos saber. Y esas hipótesis no solo son extrañas, algunas son directamente inquietantes. La más temida entre ellas es la del agujero negro primordial. Imagina un objeto del tamaño de una pelota de tenis, pero con una masa 5 o 10 veces mayor que la Tierra. Un monstruo invisible, que no emite luz, que curva el espacio y atrapa todo lo que se acerca demasiado. Los agujeros negros primordiales, según la teoría, podrían haberse formado en el caos extremo del primer segundo después del Big Bang, cuando regiones de materia densa colapsaron bajo su propia gravedad. Nunca hemos visto uno, pero si existiera en nuestro vecindario cósmico, su presencia explicaría las órbitas extrañas de los objetos del cinturón de Kuiper. Detectarlo sería casi imposible. La única señal sería la luz que distorsiona al pasar cerca de él, o un destello breve cuando tritura un objeto errante. Otra teoría igual de desconcertante habla de planetas de materia oscura. La materia oscura representa alrededor del 85% de toda la masa del universo, pero no interactúa con la luz. Es invisible. Si la mayor parte de esa materia se agrupara formando cuerpos compactos, podríamos tener un planeta hecho de algo que jamás hemos visto. Sería frío, opaco, y sus efectos gravitacionales serían lo único que delataría su existencia. Algunos físicos sugieren que, si tales planetas existen, podrían generar calor interno suficiente para encender procesos extraños, incluso fusión nuclear en su interior, una fuente de energía que ardería en silencio, oculta a todos los telescopios. Y luego está la hipótesis más inquietante de todas, la trampa gravitacional colectiva. Según esta idea, no hay un solo objeto gigante, sino miles de cuerpos menores, desde rocas heladas hasta microplanetas, actuando juntos como un enjambre invisible. Sus fuerzas combinadas, aunque pequeñas por separado, serían suficientes para alterar las órbitas de todo lo que se acerque. Este escenario pinta una imagen peligrosa, un campo minado cósmico donde cada fragmento es parte de un mecanismo mayor, como engranajes de un reloj que nadie controla. Lo que todas estas teorías tienen en común es un mensaje implícito. No estamos viendo el panorama completo. Algo, allá afuera, está moldeando el borde del sistema solar, y no sabemos si es estable o si un día podría liberarse de su confinamiento y avanzar hacia el interior.
Quizá nunca encontremos el planeta 9 porque no hay un planeta. Quizá lo que nos espera en la oscuridad es algo mucho más extraño y mucho más difícil de enfrentar. Capítulo 9. ¿Por qué el cinturón de Kuiper es importante? Para muchos, el cinturón de Kuiper es solo una curiosidad astronómica. Un anillo lejano, frío y silencioso, repleto de cuerpos helados que no afectan en nada nuestras vidas, aquí en la Tierra. Pero esa visión es ingenua, peligrosa. Este lugar no es un museo inofensivo. Es un arsenal cósmico, una reserva inmensa de proyectiles capaces de cambiar el destino de nuestro planeta en cuestión de horas. Durante miles de millones de años, el cinturón de Kuiper ha sido una fábrica de cometas. La mayoría viajan pacíficamente en sus órbitas, congelados y tranquilos. Pero basta una perturbación, la gravedad de un planeta, el paso de una estrella, o algo más oscuro y desconocido, para que uno de ellos sea expulsado de su ruta y caiga hacia el sistema solar interior. Cuando eso ocurre, el resultado puede ser catastrófico. La historia geológica de la Tierra está marcada por impactos que han provocado extinciones masivas, cambios climáticos súbitos y colapsos de ecosistemas. Y no solo hablamos de rocas pequeñas. Algunos objetos del cinturón tienen decenas, incluso cientos de kilómetros de diámetro. Si uno de esos colosos entrara en rumbo de colisión, no habría defensa posible con la tecnología actual. El impacto liberaría más energía que todo el arsenal nuclear del planeta, generando un invierno global que podría durar décadas. Pero el peligro no se limita a las amenazas físicas. El cinturón de Kuiper es un archivo intacto de los primeros días del sistema solar. Un registro que contiene pistas sobre cómo se formaron los planetas, cómo llegó el agua a la Tierra y quizá cómo surgió la vida. Si lo ignoramos, perderemos la oportunidad de comprender nuestra propia historia y de anticipar riesgos que aún no conocemos. Además, los misterios de esta región son un recordatorio de lo poco que controlamos nuestro vecindario cósmico. Órbitas alteradas sin causa aparente, mundos que parecen tener océanos ocultos, patrones gravitacionales que insinúan la presencia de algo enorme e invisible. Todo ello indica que no comprendemos del todo las fuerzas que gobiernan los límites de nuestro hogar estelar. Cada misión que explora el cinturón de Kuiper es una carrera contra el tiempo. Cuanto más tardemos en mapear y vigilar sus habitantes, más probabilidades habrá de que una amenaza nos tome por sorpresa. Porque si algo nos enseña esta región es que el sistema solar no es estático. Es dinámico, cambiante y a veces implacable. El cinturón de Kuiper no es solo un anillo lejano de hielo y roca. Es un guardián silencioso de secretos y un posible verdugo que, en cualquier momento, podría romper su silencio. Capítulo 10. El futuro de la exploración. El cinturón de Kuiper ha permanecido durante miles de millones de años, como una frontera inalcanzable. Solo una nave, la New Horizons, ha cruzado sus dominios y enviado imágenes de cerca de uno de sus habitantes. Lo que mostró de Plutón y Arrokoth fue suficiente para sacudir a la comunidad científica y para dejar claro que hemos visto apenas una fracción de lo que este reino helado oculta. Pero la pregunta es, ¿tenemos el valor y el tiempo para explorar más? En la próxima década, varias propuestas de misión planean adentrarse en el cinturón de Kuiper. Algunas imaginan sondas rápidas capaces de visitar múltiples objetos en un solo viaje. Otras sueñan con orbitadores que estudien durante años un mundo enano, mapeando cada grieta de su superficie. Incluso se habla de naves que, al pasar, podrían buscar señales indirectas del planeta 9 o confirmar si un agujero negro primordial acecha en las sombras. Sin embargo, el costo y la distancia son enemigos formidables. Una misión puede tardar más de una década en llegar, y cada año que pasa aumenta la posibilidad de que un evento imprevisto, una colisión interna, una alteración gravitacional, cambie el paisaje que creemos conocer. En un lugar tan remoto y dinámico, las oportunidades no se repiten, y hay otro dilema más profundo. ¿Qué pasará si encontramos vida, incluso microorganismos, escondidos bajo el hielo de un planeta enano,
plantearían preguntas éticas y de seguridad. ¿Podríamos traer muestras sin arriesgar una contaminación cruzada? ¿Estamos listos para aceptar que no somos la única forma de vida en el sistema solar? ¿Y que esa otra vida ha evolucionado aislada por miles de millones de años? Las agencias espaciales saben que explorar el cinturón de Kuiper no es solo un desafío técnico, es una jugada estratégica. Comprender sus cuerpos y su dinámica podría ser la clave para predecir amenazas, evitar impactos catastróficos y, quizá, usar sus recursos para futuras colonias humanas en el espacio profundo. Pero cada paso hacia ese objetivo nos lleva más cerca de lo desconocido. Y no todas las respuestas que podamos encontrar serán tranquilizadoras, porque el futuro de la exploración no es un camino iluminado, es un salto hacia la penumbra, confiando en que las luces de nuestras sondas revelen más maravillas que peligros. Pero en un lugar donde los mundos parecen moverse al ritmo de fuerzas invisibles, no podemos olvidar que cada descubrimiento podría ser también una advertencia. El cinturón de Simon Kuiper espera, silencioso, paciente y quizás consciente de que lo estamos buscando. La decisión de ir o no es solo una cuestión de ciencia, es una apuesta por nuestro futuro.